Elena Morales tenía 43 años, cuando recibió la carta que cambiaría su vida para siempre. Era un día común de martes. Estaba terminando de atender a su último paciente del día en el pequeño consultorio que había montado en un refugio para personas sin hogar en el centro de Los Ángeles. Guardaba sus papeles cuando vio el sobre oficial del Departamento de Inmigración sobre su escritorio. Sus manos temblaron al abrirlo. Las palabras parecían saltar del papel. Orden de deportación. 30 días. Comparecencia obligatoria. Elena leyó la carta 3 veces, sin poder creerlo. Había vivido en Estados Unidos durante 35 años, desde que era una niña de 8 años. Este era su país, su hogar, el lugar donde había construido toda su vida. Pero ahora, por un error en la renovación de sus documentos años atrás, el gobierno quería enviarla de regreso a un país que apenas recordaba. Esa noche, Elena no pudo dormir. Pensaba en sus padres que habían fallecido hacía 5 años. Pensaba en los cientos de veteranos de guerra que había ayudado durante los últimos años, hombres y mujeres que habían servido a este país y que ahora vivían en las calles, luchando contra traumas que nadie más quería enfrentar. Pensaba en Marcus, en James, en David, en todos aquellos rostros que habían pasado por su consultorio buscando una razón para seguir viviendo. Y ahora ella tendría que abandonarlos. La audiencia de deportación estaba programada para el 28 de marzo. Elena contrató a un abogado, pero las noticias no eran buenas. Técnicamente, había una irregularidad en sus papeles, y la ley era clara. El abogado hizo lo que pudo, presentó documentos, cartas de recomendación, pruebas de su trabajo comunitario, pero nada parecía suficiente. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Elena esperaba. Entró a la sala con las piernas temblorosas. Se sentó frente al juez y esperó. Su abogado habló durante 20 minutos, explicando su caso, su historia, su contribución a la comunidad. El juez escuchaba en silencio, con una expresión que no revelaba nada. Cuando el abogado terminó, el juez miró a Elena y le preguntó si tenía algo que decir. Ella respiró profundo y comenzó a hablar. Habló de sus padres, de cómo habían cruzado la frontera buscando una vida mejor. Habló de las dificultades que enfrentó en la escuela, de cómo estudió y trabajó al mismo tiempo para convertirse en psicóloga. Habló de su decisión de ayudar a los veteranos, de retribuir al país que le había dado una oportunidad. Su voz se quebró varias veces, pero continuó hasta el final. El juez asintió, tomó sus notas y estaba a punto de hablar cuando algo inesperado sucedió. La puerta de la sala se abrió. Si tienes el valor de conocer esta historia, deja tu like y suscríbete al canal. La historia que estás a punto de escuchar muestra la vida de un inmigrante que entregó todo su esfuerzo a un país que quiso deportarlo, pero la justicia divina y el apoyo de las personas a las que ayudó le permitieron superar un desafío más. Elena Morales nació en un pequeño pueblo de Oaxaca, México, en 1981. Su padre, Roberto Morales, trabajaba en el campo cultivando maíz y frijoles. Su madre, Carmen, vendía tortillas hechas a mano en el mercado del pueblo. La vida era difícil, pero la familia estaba unida. Elena era la menor de 3 hermanos. Tenía 2 hermanos mayores que ayudaban a su padre en el campo desde que eran niños. La casa donde vivían era pequeña, de adobe, con piso de tierra y un techo de lámina que hacía mucho ruido cuando llovía. No tenían agua corriente ni electricidad, pero para Elena ese era su mundo y no conocía otro. Cuando Elena tenía 7 años, su padre tomó una decisión que cambiaría todo. La cosecha había sido mala durante 2 años seguidos y la familia apenas tenía para comer. Roberto escuchó que en Estados Unidos había trabajo, que un hombre podía ganar en una semana lo que aquí ganaba en un mes. Habló con Carmen durante muchas noches y finalmente decidieron intentarlo. Venderían todo lo que tenían y cruzarían la frontera juntos, toda la familia. El viaje fue largo y peligroso. Elena recuerda poco de esos días, solo fragmentos. Caminar de noche por el desierto, el frío que le calaba los huesos, la sed que le secaba la garganta, las manos de su madre apretando las suyas con fuerza.
Recuerda haber visto luces a lo lejos y su padre diciéndoles que corrieran. Recuerda el interior de una camioneta oscura y apretada, llena de otras personas que tampoco hablaban. Y recuerda finalmente llegar a Los Ángeles una madrugada de febrero de 1989. Elena tenía 8 años. Todo era diferente. Las calles eran enormes, los edificios tocaban el cielo, había autos por todas partes y un ruido constante que nunca se detenía. Su familia se instaló en un apartamento pequeño en el este de Los Ángeles, compartiendo el espacio con otra familia de Michoacán. Dormían 4 personas en una habitación. Su padre consiguió trabajo en la construcción, cargando materiales y limpiando obras. Su madre encontró empleo limpiando casas y oficinas por las noches. Los primeros meses fueron los más duros. Elena no hablaba inglés y fue inscrita en una escuela primaria cerca de su casa. El primer día de clases fue terrible. Los otros niños se reían de su ropa, de su acento, de cómo pronunciaba las palabras. Durante el recreo se sentaba sola en una esquina del patio, mirando cómo los demás jugaban. Nadie quería ser su amigo. Una niña le gritó que se regresara a México. Elena lloró en silencio, sin entender por qué la odiaban, si ella no les había hecho nada. Los meses pasaron y las cosas no mejoraron mucho. Elena aprendió inglés rápido porque no tenía otra opción, pero el rechazo continuaba. En la cafetería, cuando se sentaba en una mesa, los otros niños se levantaban y se iban. En las clases de educación física, nadie la quería en su equipo. Los maestros tampoco parecían interesados en ayudarla, excepto una. La señora Johnson era su maestra de 4º grado, una mujer mayor de cabello blanco y ojos amables. Fue la primera persona en la escuela que trató a Elena con respeto. Un día después de clase, la señora Johnson le pidió que se quedara. Elena pensó que estaba en problemas, pero la maestra solo quería hablar. Le preguntó cómo estaba, si se sentía bien en la escuela, si necesitaba ayuda con algo. Elena, por primera vez en meses, se sintió vista. La señora Johnson comenzó a quedarse con ella después de clases, ayudándola con las tareas, enseñándole palabras nuevas, escuchando sus historias sobre México. Le dijo algo que Elena nunca olvidaría. No importa de dónde vienes, importa quién decides ser. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Elena decidió que iba a demostrarles a todos que ella valía, que merecía estar ahí. Comenzó a estudiar más que nadie, a leer todos los libros que podía, a levantar la mano en clase aunque le temblara la voz. Poco a poco, sus calificaciones mejoraron. Para cuando terminó la primaria, era una de las mejores estudiantes de su clase, pero el camino no fue fácil. En casa las cosas también eran difíciles. Sus padres trabajaban todo el tiempo y casi no los veía. Su padre llegaba tarde en la noche, con las manos llenas de callos y la espalda adolorida. Su madre salía cuando ellos llegaban de la escuela y regresaba de madrugada, siempre cansada, siempre callada. Elena y sus hermanos aprendieron a cuidarse solos, a cocinar, a hacer las tareas sin ayuda. Cuando Elena tenía 12 años, su hermano mayor dejó la escuela para trabajar y ayudar con los gastos. Eso le rompió el corazón, pero entendió que no había otra opción. El dinero nunca alcanzaba. A pesar de todo, Elena siguió adelante. Terminó la secundaria con honores y logró entrar a la universidad comunitaria. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa para pagar sus estudios. Dormía poco, comía menos, pero no se rendía. Quería ser psicóloga. Quería ayudar a las personas que sufrían, que se sentían solas, que no tenían a nadie que las escuchara. Quería ser para otros lo que la señora Johnson había sido para ella. Después de 2 años en la universidad comunitaria, logró transferirse a la Universidad Estatal de California. Fue la primera persona en su familia en llegar tan lejos. Sus padres lloraron de orgullo el día que recibió la carta de aceptación. Su madre le dijo que todo el sacrificio había valido la pena. Elena se graduó a los 26 años con un título en psicología. Consiguió su licencia y comenzó a trabajar en una clínica comunitaria en el centro de Los Ángeles. Ganaba poco, pero no le importaba. Estaba haciendo lo que amaba.
Atendía a familias de bajos recursos, a inmigrantes como ella, a personas que no tenían seguro médico ni recursos para pagar terapia. Durante esos años, Elena sintió que finalmente había encontrado su lugar. Pero algo dentro de ella seguía inquieto. Sentía que debía hacer más, que debía retribuir de alguna manera todo lo que este país le había dado. Fue entonces cuando conoció a Marcus. Marcus Thompson era un veterano de la guerra de Vietnam. Tenía 62 años y vivía en las calles del centro de Los Ángeles desde hacía casi una década. Elena lo conoció una tarde de invierno cuando salía de la clínica donde trabajaba. Estaba sentado en la entrada de un callejón, envuelto en una manta sucia con la mirada perdida. Algo en sus ojos llamó la atención de Elena. No era solo tristeza, era un vacío profundo, como si una parte de él ya no estuviera ahí. Elena se acercó y le preguntó si necesitaba algo. Marcus la miró sin decir nada durante varios segundos. Finalmente habló. Le dijo que no necesitaba nada, que solo quería que lo dejaran en paz. Pero Elena no se fue. Se sentó a su lado en el suelo frío y le dijo que era psicóloga, que si alguna vez quería hablar ella estaría dispuesta a escuchar. Marcus no respondió, pero tampoco le pidió que se fuera. Elena regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Durante 2 semanas se sentó junto a Marcus sin esperar nada a cambio. Hasta que un día, él comenzó a hablar. Le contó que había estado en Vietnam, que había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Le contó que cuando regresó a casa, nadie quería escucharlo. Su familia lo veía diferente. Sus amigos se alejaron, y él no sabía cómo volver a ser la persona que era antes. Comenzó a beber para olvidar. Perdió su trabajo, perdió su casa, perdió a su esposa y a sus hijos. Y un día se dio cuenta de que ya no tenía nada. Elena escuchó sin interrumpir. Cuando Marcus terminó de hablar, ella le dijo que no estaba solo, que había muchos veteranos como él y que merecían ayuda. Le propuso que la acompañara a un refugio cercano donde podían hablar con más calma. Marcus aceptó. Esa fue la primera sesión de terapia que Elena hizo con un veterano de guerra. A partir de ese día, su vida tomó un nuevo rumbo. Elena comenzó a investigar sobre los veteranos sin hogar en Estados Unidos. Los números eran devastadores. Más de 40,000 veteranos vivían en las calles. Muchos sufrían de trastorno de estrés postraumático, depresión severa, adicciones. Y lo peor de todo, cada día, 17 veteranos se quitaban la vida. 17 personas que habían servido a su país, que habían arriesgado sus vidas, terminaban sus días sintiéndose abandonadas y olvidadas. Elena no podía aceptar eso. Decidió que iba a hacer algo al respecto. Habló con el director del refugio donde había llevado a Marcus y le propuso ofrecer terapia gratuita a los veteranos que llegaran ahí. El director aceptó y le dio un pequeño espacio, una oficina improvisada con una mesa, 2 sillas y una ventana que daba a un callejón. No era mucho, pero era suficiente. Elena comenzó a atender a veteranos 2 veces por semana después de su trabajo en la clínica. Al principio, solo venían 1 o 2, pero la voz se corrió rápido. Los veteranos hablaban entre ellos, se recomendaban, y pronto Elena tenía una lista de espera. Atendía a hombres y mujeres que habían estado en Vietnam, en Irak, en Afganistán. Cada uno traía su propia historia de dolor, de culpa, de pérdida. Había días en los que Elena salía de esas sesiones completamente agotada, con el corazón pesado por todo lo que había escuchado, pero también había días de esperanza, como el día en que Marcus le dijo que había dejado de beber, o el día en que James, un veterano de la Guerra del Golfo, le contó que había vuelto a hablar con su hija después de 10 años, o el día en que David, un joven que había estado en Afganistán, le dijo que por primera vez en años había dormido sin pesadillas. Esos pequeños momentos le daban fuerzas para seguir. Elena trabajaba sin descanso. Durante el día atendía en la clínica comunitaria y por las tardes y fines de semana estaba en el refugio con los veteranos. Dormía poco, comía cuando podía y casi no tenía vida social. Sus amigos le decían que se estaba quemando,
que necesitaba descansar, pero Elena sentía que no podía parar. Sentía que finalmente estaba haciendo algo importante, algo que tenía sentido. Sentía que estaba devolviendo un poco de todo lo que este país le había dado. Pasaron 5 años. En ese tiempo, Elena había atendido a más de 200 veteranos. Algunos lograron salir de las calles, conseguir trabajo, reconectar con sus familias. Otros seguían luchando, pero al menos ya no estaban solos. Elena se había convertido en una figura conocida en la comunidad de veteranos sin hogar. La llamaban Doctora Elena, aunque ella siempre les decía que solo la llamaran Elena. Para ella no había jerarquías. Todos eran iguales. Todos merecían respeto y dignidad. Uno de los veteranos que más impactó a Elena fue David Rodríguez. Tenía 35 años y había servido en Afganistán durante 3 periodos. Cuando regresó no podía dormir, no podía estar en lugares con mucha gente, no podía escuchar ruidos fuertes sin entrar en pánico. Intentó suicidarse 2 veces. La segunda vez terminó en el hospital y cuando salió, su esposa le dijo que no podía más, que se llevaba a su hijo y que no quería volver a verlo. David perdió todo. Terminó viviendo en su auto y cuando ya no pudo pagar el seguro, terminó en las calles. Llegó al refugio donde trabajaba Elena en un estado terrible. No hablaba, no comía, apenas se movía. Elena trabajó con él durante 18 meses. Fueron meses difíciles, con avances y retrocesos, con días buenos y días terribles. Pero poco a poco, David comenzó a abrirse. Comenzó a hablar de lo que había vivido en la guerra, de los amigos que había perdido, de la culpa que sentía por haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Elena lo escuchó con paciencia, sin juzgar, sin apurar. Le enseñó técnicas para manejar la ansiedad, para controlar los ataques de pánico, para dormir mejor. Y lo más importante, le recordó que su vida todavía tenía valor, que todavía había razones para seguir adelante. Después de 1 año y medio de terapia, David logró conseguir un trabajo en el Departamento de Asuntos de Veteranos del condado. También logró reconectar con su hijo, aunque la relación con su exesposa nunca se reparó. Pero para David, eso ya era un milagro. El día que consiguió el trabajo, fue a ver a Elena y le agradeció con lágrimas en los ojos. Le dijo que ella le había salvado la vida, que sin ella no estaría ahí. Elena le respondió que él había hecho todo el trabajo, que ella solo había estado ahí para acompañarlo. David nunca olvidó esas palabras. Durante esos años, Elena también enfrentó sus propios desafíos. Sus padres envejecían y su salud empeoraba. Su padre desarrolló diabetes y su madre tuvo problemas del corazón. Elena los cuidaba como podía, llevándolos a consultas médicas, comprándoles medicinas, asegurándose de que comieran bien. Cuando su padre murió de un infarto a los 70 años, Elena sintió que una parte de ella se rompía. Y 2 años después, cuando su madre falleció mientras dormía, Elena se quedó sola. Sus hermanos se habían mudado a otras ciudades y ella ya no tenía familia cercana, pero tenía su trabajo, tenía a los veteranos que dependían de ella, y eso le daba un propósito. Elena nunca se casó, nunca tuvo hijos. A veces se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones, pero cuando veía los rostros de los veteranos que había ayudado, cuando recibía una llamada de alguien agradeciéndole por haberle salvado la vida, sabía que había hecho lo correcto. Sabía que su vida tenía sentido. Todo iba bien hasta que llegó esa carta. La carta que lo cambiaría todo. Elena recibió la carta del Departamento de Inmigración un martes por la tarde. Al principio pensó que era un error. Leyó las palabras una y otra vez, tratando de encontrarle sentido. Orden de deportación, irregularidad en documentos, 30 días para presentarse a una audiencia. No podía ser real. Había vivido en Estados Unidos durante 35 años. Había estudiado aquí, trabajado aquí, pagado impuestos, contribuido a la sociedad. Este era su hogar. No conocía otro lugar. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada en la mesa de su pequeño apartamento, mirando la carta una y otra vez. Pensó en llamar a sus hermanos, pero no quería preocuparlos.
Pensó en llamar a algún amigo, pero no sabía qué decir. Se sentía paralizada, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Al día siguiente, Elena buscó un abogado de inmigración. Le costó encontrar uno que aceptara su caso con el poco dinero que tenía ahorrado. Finalmente, un abogado joven llamado Daniel Ortiz aceptó ayudarla. Daniel revisó sus documentos y le dio la mala noticia. Años atrás, cuando Elena renovó su visa de trabajo, hubo un error en el proceso. Un formulario no se presentó a tiempo, una firma faltó en un documento. Eran errores pequeños, burocráticos, pero en el sistema de inmigración cualquier error podía ser fatal. Técnicamente, Elena había estado viviendo en el país sin la documentación correcta durante varios años sin saberlo. Y ahora, con las nuevas políticas migratorias más estrictas, el gobierno estaba revisando casos antiguos y encontrando irregularidades. El caso de Elena había sido marcado para deportación. Daniel le dijo que iba a hacer todo lo posible, que iba a presentar todos los documentos necesarios, cartas de recomendación, pruebas de su trabajo comunitario. Pero también le dijo la verdad. Las probabilidades no estaban a su favor. La ley era clara, y los jueces de inmigración tenían poco margen para la compasión. Elena salió de la oficina del abogado sintiendo que el mundo se derrumbaba. Caminó por las calles sin rumbo durante horas, tratando de procesar lo que estaba pasando. Pensó en huir, en esconderse, en desaparecer, pero sabía que eso no resolvería nada. Tendría que enfrentar la situación. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de su vida. Elena intentó continuar con su trabajo, pero no podía concentrarse. Durante las sesiones con los veteranos, su mente se iba a otros lugares. Pensaba en qué pasaría con ellos si ella se iba. Pensaba en Marcus, que ahora tenía 70 años y dependía de sus sesiones semanales. Pensaba en James, que todavía luchaba contra sus demonios y necesitaba apoyo constante. Pensaba en todos los demás que vendrían buscando ayuda y no la encontrarían. Una tarde, Marcus notó que algo andaba mal. Le preguntó directamente qué le pasaba. Elena intentó decir que todo estaba bien, pero no pudo. Las palabras salieron solas. Le contó sobre la carta, sobre la deportación, sobre la audiencia que se acercaba. Marcus se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, le dijo algo que Elena nunca olvidaría. Le dijo que ella había salvado su vida, que sin ella él ya estaría muerto. Le dijo que no iba a permitir que se la llevaran sin pelear. Elena le agradeció, pero sabía que no había mucho que él pudiera hacer. La noticia se extendió rápido entre los veteranos del refugio. Todos querían ayudar, pero nadie sabía cómo. Algunos le ofrecieron dinero, aunque ellos mismos no tenían casi nada. Otros le dijeron que escribirían cartas al gobierno. Elena agradeció cada gesto, pero en el fondo sabía que probablemente no sería suficiente. El abogado Daniel trabajó sin descanso. Reunió más de 50 cartas de recomendación de personas que Elena había ayudado. Preparó un expediente grueso con pruebas de su trabajo comunitario, sus títulos universitarios, sus años de servicio. Presentó todo ante el juez de inmigración con la esperanza de que fuera suficiente para cambiar la decisión. Pero cuando llegó la respuesta preliminar, no era buena. El juez había revisado el caso y consideraba que la irregularidad en los documentos era suficiente para proceder con la deportación. La audiencia final sería solo una formalidad. Daniel le dijo a Elena que todavía había una pequeña posibilidad, que en la audiencia ella podría hablar directamente al juez, hacer una declaración personal. A veces, dijo Daniel, la parte humana de la historia podía hacer la diferencia, pero no podía prometerle nada. Elena pasó las últimas noches antes de la audiencia escribiendo lo que iba a decir. Escribió sobre sus padres, sobre su infancia, sobre las dificultades que enfrentó. Escribió sobre su decisión de convertirse en psicóloga, sobre su trabajo con los veteranos, sobre todo lo que este país significaba para ella. Leyó y releyó sus palabras hasta memorizarlas. Quería que cada palabra saliera del corazón. El día antes de la audiencia, Elena fue al refugio por última vez. Sabía que probablemente sería la última vez que vería a muchos de los veteranos. Uno por uno, se despidió de ellos.
Marcus le dio un abrazo largo y le dijo que no importaba lo que pasara, ella siempre sería su doctora. James le dio una medalla militar que había guardado durante años y le dijo que se la llevara como recuerdo. Otros simplemente lloraron. Elena también lloró. Esa noche Elena no durmió. Se quedó despierta mirando por la ventana de su apartamento, viendo las luces de la ciudad que había sido su hogar durante más de 3 décadas. Pensó en todas las personas que había conocido, en todos los momentos que había vivido. Pensó en la niña de 8 años que había llegado sin saber inglés, asustada y sola. Pensó en todo lo que había logrado desde entonces, y pensó en que tal vez todo eso estaba a punto de terminar. La mañana de la audiencia llegó. Elena se vistió con su mejor ropa, un traje azul oscuro que había comprado años atrás para su graduación. Se miró en el espejo y trató de verse fuerte, pero sus ojos la traicionaban. Estaba aterrada. Daniel pasó a recogerla y fueron juntos al edificio de inmigración. La sala de audiencias era fría y gris. Había filas de sillas de plástico, paredes sin decoración, luces fluorescentes que zumbaban. Elena se sentó junto a Daniel y esperó. Había otras personas esperando también, otras historias, otros destinos inciertos. Cuando llamaron su nombre, Elena sintió que las piernas le temblaban. Entró a la sala y se sentó frente al juez. Era un hombre mayor de cabello gris, con lentes gruesos y una expresión seria. No parecía alguien que se dejara conmover fácilmente. Daniel presentó el caso. Habló durante 20 minutos, explicando la situación, mostrando los documentos, las cartas de recomendación, las pruebas del trabajo de Elena. El juez escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando, sin mostrar ninguna emoción. Cuando Daniel terminó, el juez miró a Elena y le preguntó si tenía algo que decir. Elena respiró profundo. Este era el momento. Comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco se fue haciendo más firme. Habló de sus padres, de cómo habían cruzado la frontera buscando una vida mejor, de cómo habían trabajado hasta el último día de sus vidas para darle una oportunidad. Habló de las dificultades que enfrentó en la escuela, del rechazo, de la soledad. Habló de la señora Johnson, la maestra que le enseñó que no importaba de dónde venía, sino quién decidía ser. Habló de su decisión de estudiar psicología, de su deseo de ayudar a otros, y habló de los veteranos. Habló de Marcus, de James, de David, de todos los hombres y mujeres que habían servido a este país y que ahora vivían olvidados en las calles. Habló de cómo ella había decidido dedicar su vida a ayudarlos, a darles la dignidad y el respeto que merecían. Habló de las vidas que había tocado, de las personas que habían encontrado esperanza gracias a su trabajo. Su voz se quebró varias veces, pero continuó. Le dijo al juez que este país le había dado todo y que ella había tratado de devolver algo a cambio. Le dijo que no estaba pidiendo un favor, solo estaba pidiendo justicia. Le dijo que merecía quedarse. Cuando terminó había lágrimas en sus ojos. El juez la miró en silencio durante varios segundos. Luego bajó la vista a sus papeles y comenzó a escribir algo. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. Este era el final. El juez levantó la vista, abrió la boca para hablar, y en ese momento la puerta de la sala se abrió. Todos en la sala voltearon a ver quién había entrado. Era un hombre de unos 35 años, vestido con uniforme oficial del Departamento de Asuntos de Veteranos. Tenía el cabello corto, la postura recta de alguien con entrenamiento militar y una expresión seria pero decidida. Elena lo reconoció de inmediato. Era David Rodríguez, el veterano que había intentado quitarse la vida 2 veces. El hombre que había llegado a su consultorio destrozado, sin esperanza, sin ganas de vivir. El mismo que ella había atendido durante 18 meses hasta que logró reconstruir su vida. El juez frunció el ceño y preguntó quién era y qué hacía interrumpiendo la audiencia. David se disculpó por la interrupción, pero dijo que tenía información relevante para el caso. Mostró su identificación oficial y explicó que trabajaba en el Departamento de Asuntos de Veteranos del Condado y que conocía personalmente a la doctora Elena Morales. El juez dudó un momento, pero finalmente le permitió hablar.
David caminó hasta el frente de la sala y se quedó de pie junto a la mesa donde estaba Elena. Ella lo miraba sin poder creer lo que estaba pasando. David respiró profundo y comenzó a hablar. Dijo su nombre completo, su rango militar, los años que había servido en Afganistán. Habló de las cosas que había visto en la guerra, de los amigos que había perdido, del infierno que vivió cuando regresó a casa. Habló de cómo intentó suicidarse 2 veces porque no podía soportar el peso de los recuerdos, porque sentía que no merecía estar vivo cuando tantos otros habían muerto. Habló de cómo perdió a su familia, su trabajo, su casa, y terminó viviendo en las calles sin ninguna esperanza. Y entonces habló de Elena. Dijo que ella lo encontró en el peor momento de su vida, cuando ya había decidido que no valía la pena seguir. Dijo que ella se sentó con él, lo escuchó sin juzgarlo, y le recordó que su vida todavía tenía valor. Dijo que durante 18 meses ella trabajó con él sin cobrarle un solo centavo, sin esperar nada a cambio, solo porque creía que él merecía una segunda oportunidad. David hizo una pausa. Su voz se quebró un poco cuando dijo que gracias a Elena él había recuperado su vida, que gracias a ella había vuelto a ver a su hijo, que gracias a ella había encontrado un trabajo y un propósito, que gracias a ella seguía vivo. Miró directamente al juez y dijo que Elena Morales había salvado su vida y que si este país deportaba a alguien como ella, entonces estaba deportando a la clase de persona que más necesitaba. Dijo que ella había hecho más por los veteranos de este país que muchas instituciones oficiales. Dijo que ella merecía quedarse, no solo por lo que había hecho, sino por lo que seguiría haciendo si le daban la oportunidad. Cuando David terminó de hablar, el silencio en la sala era absoluto. Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. El juez miraba a David con una expresión que ya no era tan fría como antes. Daniel, el abogado, parecía sorprendido pero esperanzado. David no había terminado. Dijo que no había venido solo, que afuera de la sala había más personas que querían hablar. El juez miró al oficial de seguridad y le indicó que abriera la puerta. Uno por uno comenzaron a entrar veteranos. Primero entró Marcus Thompson, el hombre de 70 años que había sido el primer veterano que Elena atendió. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón, pero su mirada era firme. Detrás de él venía James O'Connor, el veterano de la Guerra del Golfo que había logrado reconectar con su hija. Luego entraron otros 5 veteranos más, algunos en sillas de ruedas, otros con muletas, todos con sus uniformes o chaquetas militares que identificaban su servicio. En total, 7 veteranos entraron a la sala y se formaron en una fila frente al juez. El juez los miró a todos, claramente sorprendido por lo que estaba pasando. Preguntó si todos ellos conocían a la doctora Morales. Los 7 respondieron al mismo tiempo que sí. El juez les permitió hablar. Marcus fue el primero. Dijo que tenía 70 años, que había peleado en Vietnam y que cuando regresó a casa nadie quería saber de él. Dijo que vivió en las calles durante casi 10 años, bebiendo para olvidar, esperando morir. Dijo que Elena lo encontró, se sentó con él en el suelo frío y no se fue hasta que él aceptó hablar. Dijo que gracias a ella dejó de beber, que gracias a ella encontró un lugar donde vivir, que gracias a ella volvió a sentirse humano. Marcus miró al juez con los ojos húmedos y dijo que si deportaban a Elena, estarían deportando a la única persona que se había preocupado por él en décadas. James habló después. Dijo que había perdido contacto con su hija durante 10 años porque no podía controlar su ira, porque los recuerdos de la guerra lo consumían. Dijo que Elena trabajó con él durante meses, enseñándole a manejar sus emociones, a enfrentar sus traumas. Dijo que gracias a ella pudo llamar a su hija y pedirle perdón. Dijo que ahora veía a su nieta cada fin de semana, algo que nunca pensó que volvería a pasar. Dijo que Elena le devolvió su familia. Uno por uno, los veteranos contaron sus historias. Cada uno habló de cómo Elena los había ayudado, de cómo había cambiado sus vidas, de cómo les había dado esperanza cuando ya no les quedaba ninguna. Hablaron de las noches que ella se quedó con ellos hasta tarde, escuchándolos.
Hablaron de las veces que los visitó en el hospital, que los ayudó a conseguir vivienda, que los acompañó a citas médicas. Hablaron de cómo ella nunca les cobró, nunca les pidió nada, solo les dio su tiempo y su corazón. El último en hablar fue un veterano joven de unos 30 años que había perdido una pierna en Irak. Dijo que cuando regresó a casa sentía que su vida había terminado. Dijo que Elena lo ayudó a ver que todavía podía tener una vida plena, que su valor no estaba en su pierna, sino en quién era como persona. Dijo que ahora trabajaba ayudando a otros veteranos con discapacidades. Dijo que todo eso era gracias a Elena. Miró al juez y dijo algo que resonó en toda la sala. Dijo que Elena Morales era más americana que muchas personas que habían nacido aquí, porque ella entendía lo que significaba servir, sacrificarse y dar sin esperar nada a cambio. Dijo que deportarla sería una injusticia no solo para ella, sino para todos los veteranos que todavía necesitaban su ayuda. Cuando el último veterano terminó de hablar, el silencio volvió a llenar la sala. El juez se quitó los lentes y se frotó los ojos. Parecía estar procesando todo lo que había escuchado. Miró a Elena, luego a los veteranos, luego a los papeles frente a él. Finalmente habló. Dijo que en todos sus años como juez de inmigración nunca había visto algo así. Dijo que la ley era clara, que había una irregularidad en los documentos y que técnicamente tenía que aplicar la ley. Pero también dijo que la ley existía para servir a la justicia, no para destruir vidas. Dijo que Elena Morales había demostrado con sus acciones que era exactamente el tipo de persona que este país necesitaba. Dijo que su contribución a la comunidad, especialmente a los veteranos que habían servido a la nación, era invaluable. Dijo que deportarla sería un error. El juez tomó su martillo y lo golpeó una vez contra la mesa. Dijo que el caso estaba cerrado, que la orden de deportación quedaba anulada y que Elena Morales podía quedarse en el país. Además, dijo que iba a recomendar personalmente que se revisara su caso para obtener la residencia permanente. La sala explotó en aplausos. Los veteranos gritaban, algunos lloraban. Elena se cubrió la cara con las manos y lloró como no había llorado en años. David se acercó y la abrazó. Marcus también. Uno por uno, todos los veteranos la rodearon formando un círculo protector alrededor de ella. Daniel, el abogado, sonreía con lágrimas en los ojos. Incluso el oficial de seguridad de la sala parecía emocionado. Elena no podía hablar, solo podía llorar y abrazar a las personas que la habían salvado, así como ella los había salvado a ellos. 6 meses después, Elena estaba parada frente a un edificio nuevo en el centro de Los Ángeles. Era un centro de atención psicológica para veteranos, financiado por el gobierno y varias organizaciones privadas. En la entrada había una placa de bronce con letras grandes que decían Centro Elena Morales para veteranos. Elena miraba la placa sin poder creer que fuera real. A su lado estaban David, Marcus, James y muchos otros veteranos que habían luchado por ella. También estaban funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones de veteranos y periodistas que querían cubrir la historia. El director del Departamento de Asuntos de Veteranos dio un discurso. Habló de la importancia de cuidar a quienes habían servido al país, de no olvidar a los veteranos que luchaban en silencio contra traumas invisibles. Habló de Elena y de cómo su trabajo había inspirado la creación de este centro. Dijo que ella sería la directora del centro y que su misión sería expandir el programa para ayudar a miles de veteranos en todo el estado. Cuando le tocó hablar a Elena, apenas pudo contener las lágrimas. Agradeció a todos los que habían creído en ella, especialmente a los veteranos que habían dado la cara por ella cuando más lo necesitaba. Dijo que este centro no era solo suyo, era de todos ellos. Dijo que iba a dedicar el resto de su vida a asegurarse de que ningún veterano se sintiera solo, olvidado o sin esperanza. Dijo que esa era su forma de agradecer al país que le había dado una oportunidad. Cortó la cinta inaugural y las puertas del centro se abrieron. Adentro había oficinas amplias, salas de terapia, espacios de descanso y un equipo de psicólogos listos para trabajar.
Todo estaba diseñado para que los veteranos se sintieran seguros, respetados y cuidados. Esa noche, Elena regresó a su apartamento y se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensó en sus padres, en todo lo que habían sacrificado para darle una vida mejor. Pensó en la niña de 8 años que había llegado asustada y sola. Pensó en todos los obstáculos que había enfrentado, en todas las veces que había querido rendirse. Y pensó en que al final todo había valido la pena. A veces, pensó Elena, salvar vidas es la forma más pura de patriotismo. Y a veces, las personas que salvas terminan salvándote a ti.